Bajo la tenue luz de un farol en una fría noche de invierno, un niño de apenas 8 años se encuentra sentado en la acera, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Su ropa está desgastada, sus zapatos rotos, y su estómago vacío ruge de hambre. Frente a él, un lujoso restaurante brilla como un oasis en medio de su desolación. Dentro, los comensales disfrutan de platos exquisitos, ajenos al pequeño que observa desde la ventana empañada. Justo en ese momento, un hombre, de traje impecable, con un reloj que podría alimentar a una familia durante meses, sale del restaurante. Sus ojos se cruzan con los del niño, y lo que ocurre después cambiará no solo la vida del pequeño, sino también la del hombre que creía tenerlo todo. La ciudad de Madrid se encontraba envuelta en un frío implacable. Las calles, iluminadas por las luces navideñas, estaban llenas de personas que caminaban apresuradas, cargando bolsas de regalos y hablando animadamente. Sin embargo, en una esquina oscura, lejos del bullicio y la alegría, un niño llamado Samuel se acurrucaba contra la pared de un edificio, intentando protegerse del viento helado. Su rostro estaba sucio, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Mientras tanto, a pocas calles de allí, en un restaurante exclusivo, Alejandro Ferrer, un exitoso empresario de 42 años, celebraba el cierre de un importante negocio. Rodeado de colegas y amigos, Alejandro era el centro de atención. Su risa resonaba en el salón, y su presencia imponía respeto. Era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y una vida de lujos. Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta, había un vacío que ni él mismo entendía. Al terminar la cena, Alejandro decidió salir a tomar aire. Necesitaba un momento de soledad para reflexionar sobre su próximo gran proyecto. Caminó unos metros hasta que, de repente, sus ojos se posaron en una figura pequeña y encorvada en la acera. Era Samuel, quien, con las manos extendidas, pedía unas monedas a los transeúntes que pasaban sin siquiera mirarlo. Alejandro se detuvo. Algo en la mirada del niño lo paralizó. No era solo hambre lo que veía, era una profunda soledad, una desesperación que le resultaba extrañamente familiar. Durante unos segundos, ambos se observaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, Alejandro se acercó y, con voz firme pero amable, le preguntó: ¿Tienes hambre? Samuel, sorprendido por la atención, asintió tímidamente. Alejandro, sin pensarlo 2 veces, extendió su mano y dijo: «Ven conmigo». El niño dudó. No estaba acostumbrado a la bondad, y mucho menos de alguien como él, un hombre que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Pero algo en la voz de Alejandro le transmitió confianza. Lentamente, tomó su mano, y juntos caminaron hacia el restaurante. Cuando entraron, el bullicio del lugar se detuvo por un instante. Los comensales miraron con curiosidad y, en algunos casos, con desdén. Alejandro, ignorando las miradas, pidió una mesa para 2. Sentó a Samuel frente a él y, con una sonrisa cálida, le dijo: «Pide lo que quieras». El niño, incrédulo, miró el menú con ojos brillantes. Era la primera vez en su vida que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Mientras Samuel comía con avidez, Alejandro lo observaba en silencio, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía por qué, pero sentía que este encuentro no era casualidad. Y así, en esa noche fría de invierno, 2 mundos completamente opuestos se encontraron, marcando el inicio de una historia que transformaría sus vidas para siempre. El restaurante seguía lleno de murmullos y cuchicheos. Las miradas de los comensales se clavaban en la mesa donde Alejandro y Samuel compartían un espacio que, para muchos, parecía inconcebible. Alejandro, acostumbrado a ser el centro de atención por su éxito y su porte imponente, esta vez sentía algo diferente. No era orgullo ni satisfacción, sino una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad. Mientras observaba al niño devorar el plato de pasta que había pedido, no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto.
¿Qué historia escondían esos ojos grandes y oscuros que apenas se atrevían a mirarlo directamente? Samuel, por su parte, comía con una mezcla de hambre y cautela. Cada bocado era un regalo, pero también una prueba. Había aprendido a desconfiar de los gestos amables, porque siempre venían acompañados de condiciones o intenciones ocultas. Sin embargo, este hombre frente a él no parecía querer nada, no le hacía preguntas incómodas ni lo miraba con lástima, solo estaba ahí, en silencio, como si su presencia fuera suficiente. Cuando Samuel terminó de comer, Alejandro pidió un postre para ambos. El niño, sorprendido, lo miró con cierta incredulidad. No recordaba la última vez que había probado algo dulce. Mientras esperaba, Alejandro finalmente rompió el silencio. ¿Dónde están tus padres?, preguntó con suavidad, intentando no asustarlo. Samuel bajó la mirada y jugueteó con el borde de la servilleta. No quería hablar de eso, era un tema que le dolía demasiado, pero algo en la voz de Alejandro lo hizo sentir que podía confiar en él, al menos un poco. No los tengo, respondió finalmente, con un hilo de voz. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era la respuesta que esperaba, aunque en el fondo ya lo intuía. Decidió no presionarlo más y cambió de tema. ¿Dónde duermes?, preguntó, esta vez con más cautela. Samuel se encogió de hombros. No quería admitir que pasaba las noches en un refugio improvisado bajo un puente, donde el frío y el miedo eran sus únicos compañeros. Pero Alejandro no necesitaba una respuesta verbal. La expresión en el rostro del niño lo decía todo. El postre llegó, y Samuel lo devoró con la misma rapidez que el plato principal. Alejandro lo observaba con una mezcla de tristeza y admiración. Este niño, a pesar de todo lo que había vivido, seguía adelante. Había una fuerza en el que Alejandro no podía ignorar. Cuando terminaron, Alejandro pagó la cuenta y se levantó. Samuel lo miró con incertidumbre, preguntándose qué pasaría ahora. ¿Lo dejaría volver a la calle? ¿Le daría unas monedas y se marcharía? Pero Alejandro tenía otros planes. Ven conmigo, dijo, extendiendo nuevamente su mano. Samuel dudó. No estaba seguro de si debía confiar en este hombre que, aunque amable, seguía siendo un extraño, pero algo en su interior le decía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Lentamente, tomó su mano, y juntos salieron del restaurante. La noche era aún más fría que antes, y el viento cortaba como cuchillas. Alejandro llevó a Samuel hasta su coche, un vehículo lujoso que parecía sacado de una película. El niño se sentó en el asiento del copiloto, sintiéndose fuera de lugar. Nunca había estado en un coche así, y mucho menos acompañado de alguien como Alejandro. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Samuel miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad, mientras Alejandro intentaba ordenar sus pensamientos. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sentía que no podía dejar a este niño solo en la calle. Había algo en el que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había creído importante hasta ese momento. Finalmente, llegaron a un edificio imponente en el centro de la ciudad. Alejandro estacionó el coche y bajó, indicando a Samuel que lo siguiera. El niño, nervioso, lo hizo con pasos vacilantes. Entraron al edificio, donde un portero lo saludó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Alejandro no dio explicaciones y subió directamente al ascensor, llevando a Samuel consigo. Cuando llegaron al piso más alto, Alejandro abrió la puerta de su apartamento. Era un lugar enorme, con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Samuel se quedó boquiabierto. Nunca había visto algo así. Todo era tan limpio, tan ordenado, tan diferente de lo que conocía. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Samuel lo miró con incredulidad. ¿De verdad estaba ofreciéndole un lugar para dormir? No sabía qué decir, solo asintió, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Alejandro le mostró una habitación pequeña pero acogedora, con una cama que parecía un sueño hecho realidad para Samuel. El niño se sentó en el borde, tocando las sábanas con cuidado, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. «Descansa, mañana veremos qué hacemos», dijo Alejandro antes de salir de la habitación.
Samuel se quedó solo, mirando alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento, decidió confiar en que las cosas podían mejorar. Mientras tanto, en su propia habitación, Alejandro se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana. No podía dejar de pensar en Samuel. Había algo en ese niño que lo había tocado profundamente, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había construido en su vida. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Esa noche, ambos durmieron con una sensación extraña pero reconfortante. Alejandro, con la certeza de que había tomado la decisión correcta, y Samuel, con la esperanza de que, tal vez, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por los ventanales del apartamento, iluminando suavemente la habitación donde Samuel dormía profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no había tenido que preocuparse por el frío, por el ruido de la calle o por el miedo constante de que alguien lo despertara para echarlo de su refugio improvisado. La cama era tan cómoda que, al abrir los ojos, por un momento pensó que estaba soñando. Miró a su alrededor, confundido, hasta que recordó lo que había sucedido la noche anterior. Alejandro, el restaurante, la comida, y ahora, este lugar, que parecía sacado de otro mundo. Samuel se levantó con cautela, temiendo hacer ruido. Caminó descalzo por el suelo de madera, explorando el apartamento con curiosidad. Todo era tan grande, tan limpio, tan diferente de lo que conocía. En la cocina, encontró a Alejandro, vestido con ropa casual, preparando café. El aroma llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la ciudad que despertaba al otro lado de los ventanales. «Buenos días», dijo Alejandro al notar la presencia de Samuel. Su voz era tranquila, casi cálida, como si estuviera acostumbrado a tener compañía en las mañanas, aunque en realidad no lo estaba. «Buenos días», respondió Samuel, tímido, sin saber cómo comportarse en un lugar como ese. Alejandro le ofreció un vaso de leche y un plato con tostadas. Samuel se sentó en la mesa, comiendo en silencio, mientras Alejandro lo observaba con discreción. Había algo en la forma en que el niño se movía, en su mirada cautelosa, que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Aunque su infancia había sido muy diferente, también había conocido la soledad, el vacío de no tener a nadie en quien confiar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro después de un rato. «Bien, gracias», respondió Samuel, sin levantar la mirada. Alejandro asintió, pensando en cómo abordar la situación. No podía simplemente dejar al niño en la calle otra vez, pero tampoco sabía exactamente qué hacer. No tenía experiencia con niños, y mucho menos con uno que había vivido en la calle. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía ignorar lo que estaba pasando. «Samuel, quiero ayudarte», dijo finalmente, con un tono serio pero amable. «Pero para hacerlo, necesito saber más de ti. ¿Me puedes contar cómo llegaste aquí?». El niño dudó. No estaba acostumbrado a hablar de su vida, y mucho menos con alguien como Alejandro, pero algo en la mirada del hombre le transmitía confianza. Después de un largo silencio, comenzó a hablar, con la voz baja y entrecortada. «Mi mamá murió hace 2 años. Estaba enferma, pero no teníamos dinero para llevarla al hospital. Después de eso, me quedé solo. Mi papá, no sé dónde está, nunca lo conocí. Vivía con una vecina por un tiempo, pero no podía cuidarme, así que me fui. Desde entonces, he estado en la calle». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. No podía imaginar lo que debía haber sido para un niño tan pequeño enfrentarse a todo eso solo. Quería decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras no le salían. En cambio, se limitó a asentir, mostrando que lo estaba escuchando. «No tienes que volver a la calle», dijo finalmente, con firmeza. «Puedes quedarte aquí, al menos por un tiempo, hasta que encontremos una solución». Samuel lo miró con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad este hombre estaba dispuesto a ayudarlo, sin pedir nada a cambio? No sabía qué decir, así que simplemente asintió, con los ojos llenos de gratitud. Durante los días siguientes,
Alejandro comenzó a ajustar su rutina para incluir a Samuel. Lo llevó a comprar ropa nueva, algo que el niño nunca había experimentado. Al principio, Samuel se sentía incómodo, como si no mereciera nada de eso, pero poco a poco comenzó a relajarse. Alejandro también lo llevó a un médico para asegurarse de que estuviera sano, y aunque Samuel estaba nervioso, agradeció la preocupación. Sin embargo, no todo fue fácil. Samuel tenía cicatrices emocionales profundas, y a veces se mostraba distante o desconfiado. Había momentos en los que parecía estar esperando que Alejandro cambiara de opinión y lo echara. Pero Alejandro, aunque no estaba acostumbrado a lidiar con niños, tenía una paciencia que ni él mismo sabía que poseía. Entendía que Samuel necesitaba tiempo para sanar, y estaba dispuesto a dárselo. Por su parte, Alejandro también comenzó a cambiar. Antes de conocer a Samuel, su vida giraba en torno a su trabajo y sus logros materiales, pero ahora se encontraba pensando en cosas que nunca antes habían ocupado su mente. Se preguntaba cómo podía ayudar a Samuel a tener un futuro mejor, y en el proceso, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. ¿De qué servía todo su éxito si no podía usarlo para hacer algo significativo? Una tarde, mientras estaban en el parque, Samuel le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, con la mirada fija en el suelo. Alejandro se quedó en silencio por un momento, pensando en cómo responder. Finalmente, dijo, porque creo que todos merecemos una oportunidad, y porque, cuando te sexta esa noche, me di cuenta de que yo también necesitaba cambiar algo en mi vida. Tal vez tú me estás ayudando a mí tanto como yo a ti. Samuel lo miró, tratando de procesar lo que había dicho. No estaba seguro de entenderlo del todo, pero algo en esas palabras le hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Con el tiempo, la relación entre ambos comenzó a fortalecerse. Alejandro se convirtió en una figura paterna para Samuel, y el niño, a su vez, le enseñó a Alejandro a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Juntos, comenzaron a construir algo que ninguno de los dos había tenido antes, una familia, pero el camino no sería fácil. Ambos tendrían que enfrentar desafíos y superar obstáculos, tanto internos como externos. Sin embargo, en ese momento, mientras caminaban juntos por el parque, ambos sabían que estaban dispuestos a intentarlo, porque, a pesar de sus diferencias, habían encontrado en el otro algo que les había faltado durante mucho tiempo: esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de Alejandro y Samuel comenzó a tomar forma. Cada mañana, Alejandro se aseguraba de que Samuel tuviera un desayuno completo antes de salir al trabajo. Había contratado a una tutora para que ayudara al niño a ponerse al día con la educación que había perdido durante los años en la calle. Samuel, aunque al principio se mostraba reacio, comenzó a disfrutar de las clases. Descubrió que tenía una habilidad especial para las matemáticas, algo que sorprendió incluso a la tutora, quien no tardó en comentárselo a Alejandro. «Es un niño muy inteligente», le dijo un día, después de una sesión de estudio. «Tiene un potencial enorme, pero también necesita tiempo para adaptarse. A veces parece que no cree que merezca todo esto». Alejandro asintió, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que Samuel cargaba con heridas profundas, y aunque estaba haciendo todo lo posible por ayudarlo, también entendía que no sería un proceso rápido. Sin embargo, cada pequeño avance, cada sonrisa tímida que lograba arrancarle al niño, le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era del refugio donde Samuel solía dormir antes de que lo encontrara. Una de las trabajadoras sociales había escuchado que Samuel estaba viviendo con él y quería hablar sobre su situación. Alejandro, aunque algo nervioso, accedió a reunirse con ella. Cuando llegó al refugio, el ambiente lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las paredes estaban desgastadas, y el lugar estaba lleno de niños que, como Samuel, habían sido olvidados por el sistema. La trabajadora social, una mujer llamada Clara, lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Señor Ferrer, agradecemos lo que está haciendo por Samuel,
pero necesitamos asegurarnos de que esté en un entorno seguro y estable, dijo, con un tono profesional pero firme. Alejandro entendió sus preocupaciones. Después de todo, él no tenía experiencia como padre, y su vida hasta ese momento había estado completamente enfocada en su carrera. Sin embargo, también sabía que estaba comprometido con el bienestar de Samuel. Entiendo sus dudas, pero quiero que sepa que estoy haciendo todo lo posible para que Samuel tenga una vida mejor. No lo traje a mi casa por caridad ni por lástima. Lo hice porque creo que merece una oportunidad, y estoy dispuesto a dársela. Clara lo observó por un momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. En ese caso, me gustaría hacerle una visita en su casa para ver cómo está Samuel y hablar con él directamente. También sería bueno que considerara iniciar el proceso de adopción, si realmente está comprometido con él. La palabra adopción resonó en la mente de Alejandro. Hasta ese momento, no había pensado en ello de manera formal, pero la idea no le resultaba extraña. De hecho, le parecía el siguiente paso lógico. Sin embargo, sabía que no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Samuel en la sala, concentrado en un libro que la tutora le había dejado. Era una imagen que nunca habría imaginado semanas atrás, cuando lo encontró en la calle. Se sentó a su lado y, después de un momento de silencio, le habló sobre la visita de Clara. Hoy fui al refugio donde solías quedarte, dijo, con cuidado de no sonar invasivo. Quieren asegurarse de que estés bien aquí conmigo. Samuel lo miró, con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Van a hacer que me vaya?, preguntó, con un tono que revelaba su miedo. No, no voy a dejar que eso pase, respondió Alejandro, con firmeza. Pero también quieren saber si tú estás feliz aquí, si te sientes cómodo. ¿Lo estás? Samuel asintió lentamente, pero luego bajó la mirada. Sí, pero a veces siento que esto no es real, como si un día todo fuera a desaparecer y volviera a estar en la calle. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que las palabras de Samuel no eran solo un reflejo de su pasado, sino también de su miedo al futuro. Se inclinó hacia él y le puso una mano en el hombro. Samuel, quiero que sepas algo, no importa lo que pase, no voy a dejarte solo. Esto no es temporal, estoy aquí para ti, y voy a hacer todo lo posible para que tengas la vida que mereces. El niño lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. No estaba acostumbrado a escuchar palabras como esas, y aunque quería creerle, todavía había una parte de él que dudaba. Sin embargo, en ese momento, decidió darle una oportunidad a Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez podía confiar en alguien. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pero significativos avances. Clara visitó el apartamento y quedó impresionada por el ambiente que Alejandro había creado para Samuel. Aunque todavía había un largo camino por recorrer, le aseguró que estaba en el camino correcto. También le entregó una lista de documentos y requisitos para iniciar el proceso de adopción, algo que Alejandro aceptó con determinación. Sin embargo, no todo fue fácil. Una noche, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Samuel tuvo una pesadilla. Gritó en sueños, reviviendo los momentos más oscuros de su vida en la calle. Alejandro corrió a su habitación y lo encontró temblando, con lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y lo abrazó, esperando que su presencia fuera suficiente para calmarlo. Estoy aquí, Samuel. No tienes que tener miedo, estoy contigo. El niño, aunque todavía asustado, se aferró a Alejandro, como si fuera su ancla en medio de una tormenta. En ese momento, ambos entendieron que su relación iba más allá de la ayuda o la caridad. Habían comenzado a construir un vínculo que, aunque frágil, era real y profundo. Con el tiempo, Samuel comenzó a abrirse más. Le contó a Alejandro historias de su madre, de los pocos momentos felices que recordaba antes de que todo se desmoronara. Alejandro, por su parte, compartió con él anécdotas de su propia infancia, mostrándole que, aunque sus vidas habían sido diferentes, ambos habían conocido la soledad de maneras distintas. Cada día que pasaba,
Alejandro se sentía más seguro de su decisión. Samuel no solo había cambiado su vida, sino que también le había dado un propósito que nunca antes había sentido, y aunque sabía que todavía había desafíos por delante, estaba dispuesto a enfrentarlos, porque ahora no estaba solo. Juntos, estaban construyendo algo que ninguno de los dos había tenido antes, una familia. El proceso de adopción comenzó oficialmente unas semanas después de la visita de Clara. Alejandro, que siempre había sido un hombre metódico y organizado en su vida profesional, se encontró enfrentando un desafío completamente nuevo. Los trámites legales, las entrevistas con trabajadores sociales y las evaluaciones psicológicas eran exhaustivos, pero él estaba decidido a seguir adelante. Cada formulario que llenaba, cada reunión que tenía, lo acercaba un paso más a convertir a Samuel en su hijo legal. Sin embargo, sabía que el verdadero trabajo no estaba en los papeles, sino en construir una relación sólida con el niño. Samuel, por su parte, seguía adaptándose a su nueva vida, aunque todavía tenía momentos de inseguridad. Poco a poco, comenzó a confiar más en Alejandro. Había noches en las que se sentaban juntos en el sofá, viendo películas o simplemente hablando. Samuel le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre cómo había llegado a ser tan exitoso, y Alejandro, con una sinceridad que no solía mostrar, le contaba sobre los sacrificios que había hecho, las decisiones difíciles que había tomado y los momentos en los que se había sentido perdido, incluso con todo el dinero y el poder que había acumulado. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Samuel le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Siempre quisiste ser rico?, preguntó, mirando a Alejandro con curiosidad. Alejandro se detuvo por un momento, pensando en cómo responder. Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Cuando era joven, pensaba que el dinero era lo más importante, admitió. Creía que si tenía suficiente, podría resolver todos mis problemas y ser feliz. Pero con el tiempo me di cuenta de que el dinero no puede llenar ciertos vacíos. Hay cosas que no se pueden comprar, como la familia, la amistad o la paz interior. Samuel asintió, como si estuviera procesando esas palabras. Aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a entender que Alejandro no era tan diferente de él como había pensado al principio. Ambos habían conocido la soledad, aunque de maneras distintas, y ambos estaban buscando algo más en la vida. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante, recibió una llamada urgente de Clara. Había surgido un problema con el proceso de adopción. Un familiar lejano de Samuel, un tío que nunca había estado presente en su vida, había aparecido de repente, reclamando la custodia del niño. Aunque no tenía un historial limpio ni una relación previa con Samuel, su aparición complicaba las cosas. Alejandro sintió una mezcla de rabia y preocupación. No podía entender cómo alguien que había ignorado a Samuel durante años ahora quería reclamarlo, pero sabía que el sistema legal no siempre era justo. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Samuel en su habitación, dibujando en silencio. No quería preocuparlo, pero sabía que tenía que ser honesto con él. Samuel, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, sentándose a su lado. El niño lo miró, con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué pasa?, preguntó. Alejandro tomó aire antes de responder. Un tío tuyo ha aparecido. Dice que quiere cuidarte, y eso podría complicar el proceso de adopción. Samuel se quedó en silencio, procesando la información. Finalmente, habló, con la voz temblorosa. ¿Me vas a dejar ir con él? No, Samuel, no voy a dejar que eso pase, respondió Alejandro, con firmeza, pero necesitamos luchar por esto. Quiero que sepas que estoy contigo, pase lo que pase. Samuel asintió, pero Alejandro podía ver el miedo en sus ojos. Sabía que el niño había pasado por demasiado como para confiar plenamente en que las cosas saldrían bien. Esa noche, mientras Samuel dormía, Alejandro se quedó despierto, pensando en cómo enfrentaría esta nueva batalla. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro contrató a un abogado especializado en casos de adopción y comenzó a reunir toda la evidencia posible, para demostrar que él era la mejor opción para Samuel. Clara, aunque estaba obligada a ser imparcial,
le ofreció su apoyo moral, asegurándole que haría todo lo posible para que el bienestar del niño fuera la prioridad. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Alejandro y Samuel se presentaron en el tribunal, junto con el abogado y Clara. El tío de Samuel también estaba allí, un hombre de aspecto descuidado que parecía más interesado en el dinero que en el bienestar del niño. Durante la audiencia, el juez escuchó los argumentos de ambas partes. Alejandro habló con el corazón, explicando cómo había conocido a Samuel, cómo había cambiado su vida y cómo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que tuviera un futuro mejor. Cuando llegó el turno de Samuel, el juez le pidió que hablara sobre lo que quería. El niño, aunque nervioso, se levantó y miró al juez directamente a los ojos. «Quiero quedarme con Alejandro», dijo, con una voz firme que sorprendió a todos en la sala. «Él me ha cuidado, me ha dado un hogar y me ha hecho sentir que soy importante. No quiero irme con alguien que nunca estuvo ahí para mí». Las palabras de Samuel conmovieron a todos en la sala, incluido el juez. Después de deliberar durante lo que pareció una eternidad, el juez tomó su decisión. Alejandro sería el tutor legal de Samuel, y el proceso de adopción podría continuar. Cuando salieron del tribunal, Alejandro se arrodilló frente a Samuel y lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, Samuel. Ahora eres oficialmente parte de mi familia». El niño, con lágrimas en los ojos, lo abrazó de vuelta. «Gracias, Alejandro, por todo». A partir de ese día, la vida de ambos cambió para siempre. Alejandro, que había pasado años persiguiendo el éxito material, encontró un propósito mucho más profundo en cuidar de Samuel. Y Samuel, que había conocido el abandono y la soledad, finalmente encontró un hogar y alguien que lo amaba incondicionalmente. Juntos, comenzaron a construir una vida llena de amor, confianza y esperanza. Y aunque sabían que todavía habría desafíos por delante, estaban listos para enfrentarlos, porque ahora tenían algo que nunca antes habían tenido: una familia. Esta historia nos recuerda que, a veces, los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué opinas sobre la conexión entre Alejandro y Samuel? Nos encantaría saber tu perspectiva. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. No olvides suscribirte para no perderte más relatos llenos de emoción y esperanza. Tu opinión es importante para nosotros.